Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente. Sobre todo porque está claro que en algunos casos hay empresas donde hay sindicatos y a veces tanto las empresas como los sindicatos quieren tener claridad sobre cuándo una conducta por parte del empleador puede considerarse como una violación o no a la libertad sindical. O inclusive también hay personas que deciden crear sindicatos, pero a veces dicen, no, mejor no crearlo porque esto puede tener represalias por parte del empleador, inclusive de pronto ser incluido en la lista negra. Bueno, entonces quisimos hacer este video para dar claridad sobre cuáles son los principales casos en los cuales se puede considerar que hay violación a la libertad sindical e inclusive qué sanciones traen estas violaciones. Entonces, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la libertad sindical es un derecho fundamental, es decir, la posibilidad de afiliarme a un sindicato, de no afiliarme o de retirarme cuando quiera, pues eso hace parte de la libertad sindical. También hace parte de la libertad sindical la negociación colectiva, es decir, la negociación colectiva debe ser transparente y pulcra para efectos de no tener inconvenientes con este derecho. Los sindicatos también son libres o autónomos para tener unos estatutos, un plan de acción, etcétera, etcétera. Es decir, este derecho a la libertad sindical es un derecho fundamental protegido tanto por la Constitución política como también por las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, esta libertad sindical se encuentra enmarcada dentro del derecho laboral colectivo. Eso quiere decir que en el derecho laboral colectivo hay dos actores. Por una parte los empleadores y por otra parte los trabajadores, ambos con derechos, ambos con obligaciones. ¿Eso por qué lo digo? Porque también hay que ser claros en que no todo es violación a la libertad sindical, sino que también el empleador tiene derechos que puede decirle a los trabajadores. Eso es importante precisarlo en este punto. En primer lugar, entonces, analicemos cuáles son los casos más comunes para la Corte Constitucional sobre violación a la libertad sindical. Vamos a encontrar varios casos. Primer caso, cuando el empleador desconoce el derecho a los trabajadores a crear un sindicato o afiliarse a estos, promueve la desafiliación, impide que los organizaciones sindicales hagan sus actividades o se toman medidas represivas con los tres sindicalizados porque pretenden afiliarse a un sindicato. Es decir, que para la Honorable Corte Constitucional, el empleador no puede hacer ninguna acción ni ninguna actividad que impida que los trabajadores se afilien a un sindicato. Porque si hace estas acciones, se considera como una violación a la libertad sindical. Otro caso común para la Corte Constitucional es que los sindicatos deben ser autónomos, democráticos. Eso quiere decir que ellos puedan autogobernarse. Por tal motivo, los empleadores no deben incidir ni en las juntas directivas de los sindicatos ni en el sindicato mismo. Es decir, en ocasiones puede pasar que el empleador quiere tomarse el sindicato por medio de representantes de la empresa, lo cual obviamente se considera como una práctica violatoria de la libertad sindical por lo señalado por la Corte Constitucional. Por ejemplo, para la Corte Constitucional también es un derecho o una violación de la libertad sindical que el empleador impida la huelga. Por ejemplo, que el empleador saque un video donde el empleador y el sindicato están en negociación colectiva y de pronto la negociación colectiva está tensa, no se han llegado a acuerdos y el empleador haga un video donde diga los perjuicios de la huelga y las bondades del tribunal de arbitramiento. Esto, para ser franco, es una práctica violatoria a la libertad sindical. Otro aspecto importante que también impide o viola la libertad sindical es cuando no se puede hacer una negociación colectiva. Es decir, por ejemplo, el sindicato presenta un pliego de peticiones y el empleador no se sienta a la mesa de negociación colectiva
o no da las garantías para negociar o no acude a las mesas de negociación. Está claro que esa es una práctica violatoria a la libertad sindical. También se considera que hay una violación de la libertad sindical cuando las autoridades administrativas, como el Ministerio del Trabajo, no cumplen con sus funciones. Es decir, no cumplen con las actividades consagradas en la ley e impiden una libertad sindical clara. O también se considera para la Corte Constitucional violación a la libertad sindical que se obligue a las personas a ser parte de un sindicato. Es decir, la afiliación al sindicato debe ser libre y voluntaria. Por ese motivo, cualquier situación donde se obligue a alguien a ser parte del sindicato es violatoria. ¿Qué pasa a veces en la práctica? Que hay un sindicato. Entonces el empleador dice, pues armemos el sindicato nuestro. Y arman un sindicato, obviamente con la finalidad de que la gente se meta a ese sindicato para quitarle fuerza al otro. También el Código Sustantivo del Trabajo trae unos casos comunes de violación de libertad sindical, los cuales, para ser francos, son muy similares a los que señalamos previamente por la Corte Constitucional. Pero pues vamos a mencionarlo rápidamente, como cuando se le impide al trabajador afiliarse a un sindicato, como cuando se despide al trabajador porque se afilia al sindicato, es decir, la persona lleva trabajando en la empresa 10 años, se afilia al sindicato y lo despiden, así sea con una indemnización. Cuando la empresa, lo reitero, no se sienta a la negociación colectiva, algo que también es muy común, cuando se suspenden condiciones de trabajo para los trabajadores sindicalizados para impedir la libertad sindical. Por ejemplo, algo típico, se hace el incremento salarial y solamente se le da a los trabajadores sindicalizados y no se le da a los trabajadores no sindicalizados, pero el aumento, y no se le da incremento a los trabajadores sindicalizados. Es una clara violación de la libertad sindical. O, por ejemplo, una persona trabajadora en la empresa rinde un testimonio en un proceso judicial o en un trámite administrativo del Ministerio del Trabajo, y producto de esto, pues el empleador toma medidas contra él. Es decir, que está claro que en estos casos que les mencionaba, pues hay una violación por parte de los empleadores a la libertad sindical. Y algo que también quiero llamar la atención, porque es, bueno, ¿y qué pasa si hay estas violaciones? Pues si hay estas violaciones, hay unas acciones y unas sanciones que se pueden adelantar. La primera, que quiero mencionarlo claramente, imaginémonos que una persona se afilia al sindicato y la despiden con una indemnización, un despido sin justa causa pagado. Pero lo que hay de fondo ahí, para ser francos, es que no está contenta la empresa con la afiliación de ese trabajador al sindicato. Entonces, es evidente que en ese supuesto el sindicato o el trabajador puede presentar una tutela para ser reintegrado a su puesto de trabajo, lo cual no debemos dejar ni pasar por alto. O, por ejemplo, se encuentra el sindicato en plena negociación colectiva y el empleador hace un video fomentando, sí, irse al arbitramiento y no a la huelga. Esto es una clara violación a la libertad sindical, sobre todo diciendo los perjuicios que generaría la huelga contra el arbitramiento. Entonces es evidente que ese sindicato puede hacer acciones como la tutela, o por ejemplo le da más beneficios a los trabajadores no sindicalizados que a los sindicalizados, también cabe la tutela. Pero algo más también muy importante, y es bueno que tengan en cuenta sobre todo las empresas, porque también si se presentan estos casos, se pueden presentar acciones penales. Y no olviden que las acciones penales no son para las personas jurídicas, son para las personas naturales. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, el Código Penal? El que impida o perturbe una reunión lícita, o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales, o tome represalias por ejercer el derecho a la huelga, el derecho de reunión o el derecho de asociación, pues se considera que ahí hay una pena de prisión y también unas multas. O, por ejemplo, cuando se celebran pactos colectivos mejores que una convención colectiva de una misma empresa. Es un tipo penal. Inclusive estas sanciones y multas pueden aumentar, sí, en estos temas de libertad sindical y sus violaciones. Y finalmente, una acción que también se puede tomar es una acción administrativa, que es colocar una queja al Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo investigue
y si considera que hay una conducta violatoria, pues le ponga una multa a la empresa que puede empezar con 5 salarios mínimos mensuales vigentes o inclusive llegar hasta los 5.000 salarios mínimos. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar este video con las siguientes finalidades. La primera, pues que es muy importante que en Colombia se respeten los derechos y las garantías, y uno de ellos es la libertad sindical. Segundo, que si de manera autónoma y libre unas personas han decidido crear un sindicato, pues digamos que ese empleador debe respetar ese derecho y esa garantía que tienen esos trabajadores. Tercero, que el hecho de que en una empresa hay un sindicato no quiere decir que ya solamente hay derechos para los trabajadores, porque lo dijimos previamente. El derecho laboral colectivo da derechos a los trabajadores, pero también a las empresas. Da obligaciones a los trabajadores, pero también a las empresas. Entonces, digamos que eso es importante. Cuarto, a nivel mundial, todas las empresas, sí, por regla general, tienen sindicatos y se debe una relación armónica entre la empresa y el sindicato con la única finalidad, que la empresa tenga buenos beneficios económicos y que los trabajadores mejoren sus condiciones. Eso es clave e importante. Quinto, tanto la Corte Constitucional como el Código Sustantivo del Trabajo establecen unas prohibiciones al empleador que se consideran violatorias de la libertad sindical, como son impedir que la gente se afilie a un sindicato, perseguir las personas porque crean un sindicato, darle mayores beneficios a los no sindicalizados frente a los sindicalizados, también una clara violación a la libertad sindical. Cuarto, no otorgar los permisos sindicales, también es una clara violación a la libertad sindical. No sentarse a negociar, eso no es libertad sindical. Invitar en plena negociación colectiva a que los trabajadores voten por la huelga en vez del arbitramiento, sobre todo generando pánico y temores para los trabajadores frente a lo que está pasando. Es una clara violación a la libertad sindical. Y finalmente, es muy importante tener en cuenta que si se presentan violaciones a la libertad sindical, se pueden presentar acciones como son la acción de tutela, las denuncias penales y las querellas o quejas ante el Ministerio del Trabajo. De esta manera quisimos presentar este video para que ustedes conocieran un poquito las verdades y los mitos frente a las violaciones o no de la libertad sindical. Un fuerte abrazo para todos y para todas.